Damos la bienvenida a la colega Milagros Salazar Latorre. Bienvenida. Muy buenos días, señora congresista. La conducta atribuida a los imputados es una conducta que se califica como delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho activo específico, tipificado en el artículo 398 del Código Penal. El sustento de hecho es de que esta persona habría recibido estas personas habían, en un caso, otorgado a un ciudadano de nombre Jorge Ávila Rivera la suma de $4,000 para que cambie su versión, que inicialmente venía atribuyendo respecto a unos militares y respecto en concreto al denominado Capitán Carlos de una base militar. En esta denuncia inicial que hace este señor Jorge Ávila Rivera, denuncia a un general, denuncia a un coronel, denuncia al comandante, al Capitán Carlos, denuncia a un comandante, denuncia a oficiales y suboficiales del ejército. Y en esta denuncia dice que él vio y se entrevistó y puede dar fe de que quien lo torturó eran los militares por órdenes de este Capitán Carlos y que con la foto que le enseñaron era este señor Ollanta Moisés Humalatazo, que en esa fecha estaba de candidato como representante de un partido político a la presidencia de la República. También se le atribuye a los señores Amílcar Gómez Amacifuen y Rubén Gómez Amacirreategui haber ofrecido a unos familiares de personas que habrían sido desaparecidas, dos señoras, la suma de $10,000 y $20,000 acá a fin de que cambien su versión o que no se presenten al proceso penal. Ese es el cargo, señor presidente. Para que nos diga cuáles fueron los principales fundamentos de los magistrados de la Sala Penal Superior que concluyeron con la absolución de los procesados Amílcar Gómez Amacifuen y Jorge Ávila Rivera. Como dije, hubieron dos sentencias absolutorias, señor presidente. ¿Cuál de las dos sentencias absolutorias se refiere? Los que concluyen los magistrados de la Sala Superior. Sí, hubieron dos salas superiores integradas por magistrados superiores que en dos oportunidades absolvieron a estos procesados. Una, la segunda, señor, el 5 de febrero del 2009, y la segunda, 15 de agosto del año 2011. La segunda fue expedido por la segunda sala penal liquidadora. Ya lo expliqué inicialmente, pero voy a volverlos a repetir. Dice que respecto a la entrega de suma de dinero, está en el punto 17 de esta sentencia, ellos concluyen que nunca se entregó, o al menos no está claro que se haya entregado la suma de $4,000 americanos a Jorge Ávila Rivera. Y respecto a la retractación de Ávila, dice que da una versión, después cambia, y al final dice que estuvo vendado y no puede reconocer a su agresor.
consultó con unos gobernadores, personas de respeto, que le dijeron: no calumnies a nadie si no estaba seguro. Y por eso es que se retracta de ellos. Y esta retractación se plasmó en una declaración jurada, notarial, pero el notario aquí ha precisado que esa declaración no se la brindó ante él, como notario o funcionario público, sino esa retractación él la trajo escrita ya, y lo que el notario hace es solamente legalizar su firma. O sea, en realidad la retractación se da en el documento, y ese documento, cuando la presenta en la investigación del proceso Ollanta Humala, todavía no había habido el auto apertura de instrucción. O sea, por eso es que todavía nosotros decimos no se daba la calidad de testigo. El notario dice que solamente legalizó la firma y que no fue redactada en su notaría. Otro criterio que lleva al colegiado a descartar la autoría es de que esa declaración jurada, por el grado de instrucción que tiene este señor Ávila Rivera, que es una instrucción primaria, contrasta con el contenido técnico de dicho documento. Por lo que, de la lectura del documento, titulado Declaración Jurada, se advierte que ha sido redactada por una persona que utiliza un lenguaje técnico jurídico. Por eso es que ellos como que no creen eso y no le dan mucho valor. Y lo más importante de esta sentencia, señor, es de que desarrollan la disponibilidad de dinero ofrecido por Robinson Gómez Reati. Aquí es un tema que ellos lo resaltan, un tema de probanza, y ellos concluyen de que esta persona no podría haber tenido esa cantidad de dinero, y por lo tanto ellos alegan, acá aparece, a ver, déjenme buscarlo, dice: la acción desplegada por el autor en este caso, en el caso concreto, no era viable ex ante, en su representación interna del sujeto activo, precisamente por la impropiedad del objeto empleado. Nos encontramos en un caso de delito imposible o tentativa inidónea, como lo prescribe el artículo 17, y todo ello en respaldo del principio nula crimen sine injurie, plasmado y garantizado por el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que es el principio de lesividad. Por lo tanto, ellos concluyen que es atípico también. Y por último, que el desarrollo de la prueba indiciaria no arriba en ellos a un grado de certeza. Esas son las ideas centrales que firman los señores Figueroa Navarro, en esa época juez superior, hoy es magistrado de la Corte Suprema, Butrón Aranda, juez superior, y Pollack Baluarte, que es juez superior y en este caso director de debates de este juicio oral. Los jueces superiores que expidieron la sentencia absolutoria, como usted dice, Aldo Figueroa, Cecilia Pollack y Vilma Buitrón, concluyeron que no se había acreditado la entrega de dinero a Jorge Ávila Rivera, ni tampoco el ofrecimiento de dinero a Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila, pero también agregaron como fundamento que se requería que el promitente haya tenido mínimamente la capacidad material de cumplir la promesa y que el mero anuncio de entregar una contraprestación para desviar el sentido de una declaración futura, sin contar con la capacidad potencial de efectivizarla, no es penalmente relevante. Eso es lo que... Sí, está bien, pero no porque sea exigencia del tipo penal. O sea, el tipo penal no exige que la persona que ofrezca, prometa, tenga esa disponibilidad económica. El tipo penal no hace esa diferencia. Pero ya en el proceso tiene que probarse eso.
Y para ellos, como era una persona que ganaba una ínfima cantidad, no era creíble de que pudieran, además no se probó, dice, y por eso es que ellos llegan a esa conclusión de que era una simple promesa sin sustento posible, ¿no? Por eso lo exhorto. ¿Podría indicarnos cuáles fueron los principales agravios invocados por el Ministerio Público en su recurso de nulidad? Sí, señor presidente. Está en la primera página de nuestra ejecutoria. Decimos, considerando, primero, expresión de agravios y problemas jurídicos. El representante del Ministerio Público, en su recurso formulado Fojas 1939, alega lo siguiente. Estos son los agravios del Ministerio Público. Estando a la sumatoria de indicios y algunas pruebas directas de los hechos por su proximidad, así como por la regla de la experiencia, de los hechos notorios valorados en forma conjunta, ha quedado comprobada la comisión de los delitos y responsabilidad penal de los acusados. Asimismo, la probanza de las imputaciones se ha de efectivizar basados en prueba indiciaria con respecto a la participación de Amílcar Gómez Amasifuen y Jorge Ávila Rivera. Por tanto más, según señala Rubén o Robinson Gómez, se acogió a la conclusión anticipada. Se acogió, pero no, aquí preciso, que no se aprobó esa conclusión. Él pidió acogerse, pero después se retracta. O sea, en realidad no hubo esta conclusión. En cuanto al primero, dice la regla de la experiencia y los hechos notorios. Hechos notorios, señor presidente, es que hoy día, como está el sol, es de día, no podemos decir que es de noche. Pero en un proceso penal, en este caso, no habían hechos notorios. Todo era una amalgama de incoherencias, verdades, retrocesos, correcciones. Y por último, el último agravio era el colegiado superior, en su opinión, dice el fiscal, no ha efectuado una valoración crítica, razonada y ponderada de los hechos y las pruebas acopiadas en el proceso, por lo que se le solicita se efectúe un nuevo examen de la recurrida. Una valoración crítica, razonada y ponderada de los hechos y las pruebas. Los hechos tienen que ser valorados, pero cuando hablamos de prueba, para los hombres de derecho, prueba, aquí también hay que hacer una definición, qué cosa es prueba, ¿no? En el argot común, prueba es cualquier cosa que puede demostrar algo, ¿no? En el argot policial, prueba es las evidencias que recoge durante un proceso de investigación. Incluso una declaración tomada en sede policial, para el policía es una prueba. Pero para el juez, para el fiscal, para los abogados, prueba es todo aquello que puede ser objeto de debate en un juicio oral, público y contradictorio y realizado ante un juez. A ver, señor... Eso se llama principio de inmediación. Señor, eso es prueba. Señor Morales Paragués, yo entiendo que tus vastos conocimientos los vierte acá, que es prueba, nos van dando lecciones, pero por favor yo le pediría que nos ciñamos a la pregunta. Muy bien, muy bien. Ya he contestado. Esos son los tres agravios del Ministerio Público. En el recurso de nulidad de la fiscal superior Clara Conde Centeno, se menciona que la versión de Robinson Gómez Reategui sobre la forma y circunstancias en las que Amílcar Gómez Amasifuen le habría entregado dinero a Jorge Ávila Rivera fue coherente y sólida, y que es falso que haya existido una enemistad entre Robinson Gómez Reategui y Jorge Ávila Rivera, pues no existía ninguna denuncia sobre el supuesto altercado que Robinson tuvo con Irma. Esos puntos no se mencionan en ningún momento en la ejecutoria suprema expedida por la Sala Penal Permanente. Por eso dice la pregunta,
bueno, que no... Señor presidente, ¿sabe? A ver, le voy a pedir, por favor... No, usted me está preguntando. No, no le estoy preguntando, señor. Permítame una vez más. Cuando corresponde, yo le doy uso de la palabra y usted hace uso de ella. Esto no es un diálogo, ¿correcto? Correcto. Gracias. Damos la bienvenida a la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz. A este respecto, si usted tiene alguna tingencia, le ofrecemos uso de la palabra. Ya, gracias, señor presidente. No, en verdad es que estos son los agravios del Ministerio Público. En el recurso impugnatorio, que es amplio, quien impugna hace una serie de relatos. Y eso que usted ha leído es el relato que hace, ¿no? Que la versión es coherente. Pero esa es la versión del persecutor penal. Esa es la versión de quien por mandato constitucional tiene que perseguir el delito. Permítame. No. Permítame. Sí. La pregunta fue clara. ¿Podría indicarnos justamente cuáles fueron los principales agravios invocados? Sí, por el Ministerio Público en su recurso de nulidad. Esa fue la pregunta, señor Sí. Morales Parragués. Adelante, continúe. Ya contesté, señor presidente, y di lectura a los 3 agravios. Ok. Para que nos diga la competencia funcional de las salas penales de la Corte Suprema queda delimitada únicamente por los agravios invocados en el respectivo recurso de nulidad, o los jueces supremos también se encuentran facultados para revisar todo el expediente cuando absuelven el grado. Los jueces, en el caso de la Corte Suprema, por ser la máxima instancia, tienen que, en primer lugar, delimitarse por los agravios, como usted dice. Pero puede suceder que el fiscal haya omitido que se ha violentado algún derecho fundamental. El primer paso que hacen los magistrados es responder a los agravios. Hay un principio que nos obliga a los jueces a no ir más allá de los agravios. Eso se llama el principio de congruencia procesal, que está resumido en un latinazgo que dice tantum appellatum quantum devolutum. Tanto apelas, eso es lo que me pronuncio. Pero puede darse que el apelante omita algún agravio que esté en el expediente y que los jueces tienen que entrar a analizar, pero siempre para controlar el debido proceso. Entonces, los jueces, cuando encuentran eso, pueden ir más allá si encuentran un agravio que no ha sido invocado. Por ejemplo, puede haber una violación al debido proceso, puede haber haber valorado una prueba prohibida, tantas cosas que pueden haber. Entonces, el juez, haciendo uso del principio del iura novi curia, lo que lo dije, las partes saben los hechos, los jueces el derecho, va más allá. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. No podíamos entrar a valorar la prueba ya, porque el fiscal supremo había dicho, están bien absueltos. Y nosotros, así hubiéramos querido, no podíamos hacer lo contrario. Pero nosotros fuimos más allá y dijimos, oye, acá respecto al tema de que este testigo, siendo testigo, es cómplice primario, eso rompe el principio de legalidad, por lo tanto es atípico. Que este agraviado del delito de tortura resulta siendo considerado como testigo y después como cómplice primario y lo procesan, viola el principio de tipicidad. Y por eso es que pedimos esa excepción de naturaleza de acción, señor presidente. Para que nos diga, cuando una sala penal suprema establece cuál es la interpretación correcta de una norma jurídica o de un concepto jurídico y ordena un nuevo juzgamiento, la misma sala penal suprema, aunque con otros integrantes, puede retomar en el mismo proceso un nuevo debate sobre la interpretación correcta de la misma norma o del mismo concepto jurídico. Nosotros los jueces, y el código lo establece, están prohibidas las preguntas capciosas. O
sea, no se le puede preguntar a alguien cuando hay una respuesta ya. Usted dice, cuando, dejando sin efecto, creo, lo correcto, dice, ¿no? Pues si usted está diciendo que es correcto, ya no podría contestar, ¿no? Usted está en su derecho de contestar o no. Y yo estoy en mi derecho de preguntar. Entonces, contestando, señor presidente, considero que esa es una pregunta capciosa. Porque usted me está diciendo que lo que dijo la Sala Suprema y ordenó un nuevo juicio es lo correcto. En la jurisprudencia no existe lo correcto o lo incorrecto, no existe lo verdadero ni lo falso en las decisiones. Lo que existe es la interpretación acertada o más acertada de una ley que se hace. Eso se llama argumentación jurídica. Y lo que resuelve una sala, para que sea aceptada por todos los jueces del Perú, se llama las sentencias vinculatorias. O sea, tiene que haber una sentencia que diga, todos los jueces del Perú van a respetar esto. Y esas sentencias vinculatorias están en el código. Los jueces tienen que decir eso. Y el único que puede decir sentencias vinculatorias es la Corte Suprema. En el caso que nosotros analizamos, la primera sentencia que absuelve no es una sentencia vinculatoria, no lo dice además. Tendría que haberlo dicho. Y aún habiéndolo dicho, el código mismo establece de que los magistrados de los estratos inferiores podrían apartarse, pero haciendo saber los argumentos por los cuales se apartan. Y esto va de la Suprema hacia abajo, señor presidente. En el mismo nivel, la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema solamente, y los magistrados de todo el Perú, pero en este caso, en la pregunta concreta, los magistrados de la Corte Suprema por mandato constitucional solamente se deben a la Constitución, a la ley y a su conciencia. Y pueden apartarse, y por eso es que hay en la Corte Suprema votos singulares, votos en minoría, incluso hay votos de algunos magistrados contra unas sentencias vinculatorias. Entonces, ¿qué obliga eso? A que la Corte Suprema diga, oye, acá hay una Corte Suprema que está diciendo una cosa y acá otra Sala Suprema que está diciendo otro. Hay lo que se llaman los plenos casatorios, y en los plenos casatorios ya se toman algunos criterios generales para evitar justamente estos temas de interpretación diferenciada de los jueces en las diversas instancias, y que daría un mayor respeto y de seguridad jurídica al país. Para que nos diga que la misma Sala Penal Suprema retome un caso y ha resuelto con anterioridad, ¿no implica una enorme inseguridad jurídica para los justiciables? Señor presidente, acá tenemos al señor Marco Miyashiro. En el fuero policial militar, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Y eso da seguridad a todo ese ordenamiento vertical que es la policía y el ejército. En el Ministerio Público también existe eso. El Ministerio Público, lo que dice el fiscal supremo, vincula al fiscal superior. En el Poder Judicial no, señor. En el Poder Judicial los jueces, como le digo, se deben a la Constitución y a la ley. Incluso, por eso es que ustedes, disculpen, no debí decir ustedes, por eso es que los magistrados, cuando dictan su resolución, no dice ordeno, porque si declara nulo el juicio oral, no le puede ordenar condéname en el otro juicio, no, ordeno que se haga un nuevo juicio oral y que se pronuncie. Pero ¿hasta cuántas veces se puede absolver a una persona? 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y dónde está la garantía, pues, de el derecho a que la presunción de inocencia se respete y los plazos razonables se respeten? Una persona no puede estar perseguido pues 20, 30 años, ¿no? Tan es así que el legislador ha sido muy sabio. Ha dicho que cuando a una persona se le condena y después se demuestra que no ha cometido ese delito, el Código establece el recurso de revisión, por el cual incluso a un muerto los familiares pueden decir, queremos que se abra esto porque la persona que murió o la que está purgando carcelería o la que fue condenada no cometió el delito. Eso está garantizado en nuestro código, señor presidente.
Mediante resolución de fecha 17 de mayo del año 2012, la Sala Penal Permanente que usted integró concluyó que las señoras Teresa Ávila Rivera y María Magdalena Zulca Ávila no habían sido convocadas como testigos en el proceso penal seguido contra Ollanta Humala-Tazo. Por tal razón, no tenían calidad de testigos. Asimismo, estableció que el proceso penal contra Ollanta Humala-Tazo se inició en agosto de 2016, mientras que Jorge Ávila Rivera declaró en fecha anterior al inicio de dicho proceso, concluyendo que tampoco reunía la condición de testigo, porque aún no había sido citado por el órgano jurisdiccional. Al respecto, le preguntamos, ¿es procesalmente válido que en esta segunda ejecutoria suprema se contravenga lo ya ordenado en la primera ejecutoria suprema, expedido por la misma Sala Penal Permanente, que dispuso la realización de un nuevo juzgamiento al considerar que Jorge Ávila Rivera, Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila sí reunían la condición de testigos desde la etapa preliminar? Señor presidente, disculpe, quisiera que me repita la pregunta, porque ahí hay 3 preguntas, quiero anotar para contestar una por una, ¿eh? A ver. ¿Es procesalmente válido que en esta segunda ejecutoria suprema se contravenga lo ya ordenado en la primera ejecutoria suprema, expedido por la misma Sala Penal Permanente, que dispuso la realización de un nuevo juzgamiento al considerar que Jorge Ávila Rivera, Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila sí reunían la condición de testigos desde la etapa preliminar? Muy bien. Gracias, señor presidente. Ahí hay 3 preguntas. La primera, ¿es procesalmente válido sí es procesalmente válido? La segunda, que se contravenga lo ordenado. No se está contraviniendo. La segunda ejecutoria no ha ordenado. Es un criterio de la sala que dice, lo que ordena es que se haga un nuevo juicio oral, pero no ordena que la calificación o la interpretación de testigo desde la etapa preliminar sea así. Lo que ha ordenado es que se haga un nuevo juicio y que se reestudie, se reexamine, y los jueces en el nuevo juicio, señor, tienen que explicar, y lo han hecho los jueces superiores, pero ellos no pueden ordenar a los magistrados de la Corte Suprema. Y ahí también hay una pregunta capciosa cuando usted me dice, se contravenga lo ordenado por la misma sala penal. No es la misma sala penal, será la misma primera sala penal, segunda sala penal, pero no es la misma porque sus componentes son totalmente diferentes. ¿Y sabe por qué no puede ser la misma? Porque quien adelantó opinión no puede volver a pronunciarse. No puede ser la misma. Y esa garantía de que sean otros, justamente, es la garantía que puedan volver a interpretar o aplicar el principio iura no vicuria. Manuel Atienza, que es un jurista español, nos dice que en los estados modernos la ley la interpretan los jueces en sus ejecutorias, y en todos los estados la Corte Suprema dice la forma como deben interpretarse las leyes. Entonces, por eso es que los magistrados de la Corte Suprema teníamos, porque ya no integro ahora la Corte Suprema, esa obligación y el cuidado de entrar a analizar temas tan puntuales como que incluso el que estamos hoy día debatiendo sigue en debate en la jurisprudencia. ¿Quién es testigo? ¿Desde cuándo es testigo? ¿Qué se entiende por testigo? O sea, a veces la interpretación literal no nos ayuda mucho. Y esto ya lo entiende ahora todos los operadores del sistema de justicia.
El artículo 64 del Código de Procedimientos Penales considera testigos a quienes comparecen en la etapa preliminar, mientras que el artículo 138 del mismo Código de Procedimientos Penales señala que el juez instructor citará como testigos, entre otros, a las personas señaladas en la denuncia del Ministerio Público o de la parte agraviada. Si ambas normas procesales son del mismo rango, integran el mismo código e interpretadas conjuntamente y no de manera aislada, establecen claramente desde cuándo se debe considerar a una persona como testigo. Es sostenible jurídicamente que un órgano jurisdiccional arribe a una conclusión sobre el momento en que una persona debe ser considerada testigo, teniendo como sustento la interpretación aislada de una norma procesal. Señor presidente, disculpe, no sé si me puede alcanzar un texto de esa pregunta para poder, porque son como 4 preguntas ahí, señor presidente. ¿Tienen una copia de esta, por favor? Vamos a separar. Un momento, lo están preparando la parte pertinente. Creo que hay que sacar copia. No, quiero la pregunta. No, le van a hacer llegar un momentito. Ya, ¿sí? gracias. Ok. Ahí tiene Gracias. la pregunta. Muy bien. La pregunta es la siguiente, señor presidente. Voy a contestar. El artículo 64 del Código de Procedimientos Penales considera testigos a quienes comparecen en la etapa preliminar. El artículo 64 dice: los jueces instructores o de paso, los miembros del Ministerio Público y tribunales correccionales podrán ordenar directamente a los funcionarios de la Policía Judicial. El título 4 se refiere a la Policía Judicial, Código del año 1940. Hoy día no existe la Policía Judicial ya. O sea, ese texto era para esa época. Los miembros del Ministerio Público y tribunales correccionales. En esa época, el Ministerio Público, en el año 40, era parte del Poder Judicial. Con la Constitución del año 79, el Ministerio Público dejó ser parte del Poder Judicial y es un órgano constitucional autónomo. Le voy a pedir, por Sí. favor, que nos ciñamos Sí. a la pregunta. Si bien es cierto, seguramente ese artículo tiene otros considerandos, pero acá no estamos ciñendo, estamos preguntando estrictamente sobre desde cuándo, de qué momento se consideran como testigos a quienes comparecen en la etapa preliminar. Muy bien. El artículo 64 no está diciendo quiénes son testigos. El artículo 64 está diciendo que los jueces, los fiscales y el tribunal correccional podrán ordenar, practiquen citaciones, podrán ordenar a la Policía Judicial que practiquen citaciones a los acusados, tiene que haber una acusación, a los testigos y peritos. Pero esto hay que leerlo, el código, los códigos no se leen aisladamente, los artículos. Hay que leerlo, como usted mismo ha formulado en la pregunta, dice, mientras que el 138 señala que citará como testigos. Entonces, de estos dos dispositivos, ¿cuál prefiere el juez? ¿Cuál prefiere el juez al momento de resolver? Tiene que resolver el que se adecúa más a la interpretación que nosotros le llamamos la interpretación sistemática. Puede haber algún juez que diga que no es así, es su interpretación, se respeta, y en base a esa interpretación él puede tomar una decisión, pero eso no es una orden, no es un úcase que todos tienen que cumplir, porque, como le decía, las normas se interpretan conjuntamente y no de manera aislada. He contestado sus 3 preguntas. Si las tablas penales de la Corte